Hola de nuevo a todos, los invito a suscribirse al canal para ver la resolución de las preguntas de las pruebas de FAR en el área de ciencias. Para analizar el día de hoy vamos a ver el examen de química. Bien, la parte de química, ya vimos biolo, física y ahora últimamente química. Entonces, vamos a analizar las preguntas a partir de la 37, que empieza química. Dice, considere la siguiente información y responda a la 37 y la 38. Entonces bien, Julia y Carlos trabajan como ingenieros, ahí la pueden leer, ver rápidamente. Dice, para ello utilizan elementos químicos que sean semiconductores, ¿verdad? Entonces, mira, lo que necesito es identificar elementos semiconductores. Y en la bodega tienen esos elementos. De acuerdo con las propiedades físicas de los elementos, ¿cuáles son elementos químicos adecuados para el trabajo de Julia y Carlos? Entonces, Julia y Carlos necesitan elementos semiconductores. Entonces, ¿cómo sabemos cómo interpretar un elemento semiconductor, conductor o mal conductor? Entonces, con ayuda de la tabla periódica, vemos que en la línea, ¿verdad? En la línea que se presenta de color amarillo, vamos a ver que esos son los indicadores de los metaloides. Los metaloides tienen características de semiconductores. Los metales, ¿verdad?, serían los mejores conductores, ¿verdad? Y los no metales serían los malos conductores. Entonces, vamos a buscar en la tabla periódica, con ayuda, ¿verdad? Vamos a ver los elementos que pertenecen a la línea de semiconductores o a la línea de metaloides. Entonces, si vemos, el cobre es un metal, silicio es un metaloide, el azufre es un no metal y el germanio es un metaloide. Entonces la respuesta correcta de la 37 es la C. Vamos con la 38. Con la 38 vamos a ver lo siguiente. Dice, a Carlos le corresponde realizar un listado con el símbolo correcto de los elementos químicos disponibles en la bodega. Esos símbolos en orden respectivo se ubican en la opción. Entonces, para indicarles, ¿verdad?, viendo la simbología, ¿verdad?, que viene en el elemento cobre 1, silicio 2, azufre 3, germanio 4, podemos identificar fácilmente cobre Cu, silicio Si, azufre S, germanio G, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta de la 38 es B. Entonces, esta es muy fácil, ¿verdad?, porque simplemente es reconocer la simbología de los elementos. Ahora bien, yo por recomendación les digo que se aprendan, bueno, obviamente tienen que saberse todos los elementos de la tabla periódica, ¿verdad?, y la simbología, pero considero muy importante que le den énfasis a los elementos que se parecen más, que tienen una simbología similar. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir que no se les olvide nunca, boro es B, bromo, ¿verdad?, es Br, son elementos que tienden a confundirse mucho con el nombre de simbología. El magnesio, el manganeso, el flúor y el fósforo, ¿verdad?, que utilizan con F, entonces tienden a confundirse, que acordarse que el hierro es Fe, ¿verdad?, el calcio y el potasio, y el cromo y el cloro, que son los que yo, desde mi perspectiva, he visto que muchos estudiantes tienden a confundirlos. Entonces, obviamente, los invito a aprenderse toda la simbología de todos los elementos químicos, pero darle énfasis a esos que tal vez nos puedan llegar a confundir. Entonces, en la 38, para resumir, en la opción B. Con lo correspondiente a la pregunta 39, dice, considere la siguiente información. En el área de la construcción se deben combinar materiales en diferentes proporciones para obtener diferentes tipos de concreto, según la resistencia adecuada para cada tipo de obra. Un albañil requiere de preparar un concreto para el piso de una casa con las siguientes proporciones: una bolsa de cemento, arena, piedra y agua, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una mezcla, como ese tipo de mezcla, podemos ver que al unir todos esos componentes, sí seguimos viendo las piedras o seguimos viendo la separación de ese material. Entonces, sin duda alguna, dice igual la pregunta, la combinación de los materiales incluidos por el albañil da como resultado, opción A, una mezcla heterogénea debido a sus componentes son visibles. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿cómo podemos describir que las demás no son? Con ayuda de esta imagen voy a representar cuál es la clasificación. Por ejemplo, recordemos que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras, vamos a hablar de elementos y compuestos. Elementos que están en la tabla periódica, compuestos, unión de varios elementos. También tenemos lo que son las mezclas. Las mezclas vamos a tener
homogéneas y heterogéneas. Homo igual, heter diferente. Entonces, homo es que vamos a hacer la mezcla y usted no diferencia las partes. En cambio, si tenemos una mezcla heterogénea, podemos ver con facilidad todas sus componentes, o por lo menos la mayoría de sus componentes. Entonces, en la respuesta 39, la opción correcta es la A. Vamos con la 40. La 40 dice, analice la siguiente información. Vamos a irnos directamente a la pregunta. Según la información anterior, ¿cómo se clasifican los elementos comprendidos en los números atómicos indicados? Entonces, si vemos la imagen, dice 21 al 30. Entonces, estamos hablando de elementos que constituyen desde el 21 hasta el 30. Vamos a buscarnos en la tabla periódica y dice, mira, qué características tienen en común esos elementos. Vea que no leímos lo de arriba, pero vea que lo que dice la pregunta nos está llevando al dibujo anterior, no tanto a la lectura, sino que al dibujo. Y dice, no metales, los que están indicados son no metales porque no conducen la corriente eléctrica, a pesar de que el enunciado está bueno, ¿verdad? Porque los no metales no conducen corriente eléctrica, no corresponden a la imagen, entonces está descartada. Metaloides, debido a que se utilizan como semiconductores. Está bien el enunciado, pero no me están preguntando por eso, me están preguntando del 21 al 30. Metales, debido a que presentan tendencia a perder electrones, o sea, ya me está diciendo, mira, del 21 al 30, efectivamente son metales. Eso está muy bien y da una característica de ello. Y al final dice gases nobles porque todos tienen estructura electrónica con 8 electrones, lo cual es cierto, pero no me está diciendo la respuesta a la pregunta que me dice. Entonces es muy importante que lo tengan pendiente. Las respuestas que pueden aparecer pueden ser ciertas, pero usted tiene que ver qué le están preguntando y solo responder lo que se le pregunta, no otra cosa. Entonces, para la pregunta 40, la respuesta correcta es la C. Vamos con la 41. Dice, considere las siguientes estructuras de Lewis. Para realizar la estructura de Lewis del óxido de calcio, primero deben conocer las estructuras de Lewis de los elementos que las componen, las cuales están identificadas con los números. Entonces vamos a revisar cada una de esas estructuras y vamos a revisar con la tabla periódica cuál sí corresponde y cuál no. Entonces, para recordar, con ayuda de la tabla periódica podemos ver que en la primera familia aparece que un solo puntito. ¿Por qué? Porque solo tiene un electrón. Bien, los que están en la familia 2, los que están en la familia 3, 4 y así hasta que llega al final, ¿verdad? Entonces, si vemos de acuerdo a los elementos que vienen presentados, entonces dice que el calcio tiene 2 electrones ahí alrededor. Pues reconocemos que calcio está en la segunda familia, sí tiene 2, eso estamos muy bien, le ponemos un check. En el número 2 viene el oxígeno, pero dice que tiene 4 y él pertenece a la familia 6, o sea, no es eso. Viene el oxígeno, ahora sí, pertenece a la familia 6, tiene 6 puntitos que representan sus 6 electrones, entonces efectivamente ese está bien, le ponemos un check. Y el calcio, que viene un puntito solamente, ¿verdad? Ese va a ser mal, porque está en la segunda familia. Y entonces, por descarte, podemos determinar que la respuesta correcta es la B, donde indica que el elemento que se representa Lewis correctamente es el calcio, que está en el número 1, y el oxígeno, que está en el número 3. Y vamos por la 42, que es exactamente el mismo ejercicio, ¿verdad? Donde dan la misma descripción, ¿verdad? Considere la siguiente información, viene una descripción del gas noble neón, ¿verdad? Pero principalmente nos preguntan por la estructura de Lewis correcta, porque al final dice, esa información se refiere al gas neón, cuya estructura de Lewis correcta corresponde a, entonces me están preguntando por la estructura de Lewis de neón, y entonces revisamos en qué parte de la tabla periódica está el neón, y si lo vemos en la ubicación, están los gases nobles. Entonces, como es un gas noble, tiene todo su juego completo, ¿verdad? Sus orbitales completos. Y la respuesta correcta sería la C. Bienvenidos nuevamente, vamos a continuar con la pregunta de química. Mi colega quedó con la pregunta creo que 35, yo seguiré
con las demás preguntas y con la parte de desarrollo. Para mí es un placer tenerlo nuevamente, así que vamos a continuar con la siguiente pregunta y quiero que la observen ahí en pantalla. ¿Okay? La pregunta dice así: considerando que la identidad del átomo que está presentado en esa imagen tiene una cantidad de protones y que los protones definen quién es el elemento en la tabla periódica, entonces dice ahí, observe la siguiente figura y viene una palabra muy importante y quiero que la lean conmigo y la voy a marcar ahí para que la vean. Dice, la cual corresponde a la representación hipotética de un átomo eléctricamente neutro. Tienen que asegurarle que es neutro. Si no fuera neutro, tenemos varios tipos de átomos, que en este caso si no es neutro es porque es un ión. Ión quiere decir que puede ser de la modalidad de cation o anión. Es decir, cation positivo, carga positiva, anión negativo, y que eso significa que un cation está perdiendo electrones, mientras que un anión está ganando electrones. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Entonces, vamos a ver. Entonces, dicen que es neutro. ¿Qué quiere decir que es neutro? Okay, vamos a entender eso. Si es neutro, si el átomo es neutro, se cumple la siguiente regla. La voy a anotar por acá. Dice que Z, le voy a acordar que Z es el número atómico, el numerito que viene encima del elemento en la tabla periódica. Si Z, o sea, si el elemento es neutro, Z va a tener el mismo valor que los electrones y el mismo valor que los protones, recordando que los protones son positivos y los electrones carga negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un elemento, vamos a hacer un ejemplo rápido, flash, el oxígeno tiene, ustedes lo buscan en la tabla periódica que pueden tener en la mano, tiene el número atómico 8 y la masa es 16. El número más pequeño es 8 y el número más grande es 16. Si ustedes logran ver esto en la tabla periódica, Z sería 8, los electrones serían 8 y los protones serían 8. Esto significa que el átomo es neutro, ¿ok? Así que vamos a ver en qué se enfoca la pregunta. Vamos a ver, dice, la representación anterior corresponde a un átomo del elemento químico llamado, y entonces en la imagen aparecen 18N. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 18 neutrones. Si ustedes notaron, aquí yo solo tengo 3 letras, Z, E y P. ¿De dónde obtengo los neutrones, profesor? Muy fácil. Vean esto. Van a restar A menos Z. ¿Quién es A? El número más grande de los dos números que está en la tabla periódica. Si buscan el oxígeno, para que tengan una referencia rápida, si buscan el oxígeno tengo dos números, 8 y 16. ¿Cuál es el más grande? 16. Siempre el más grande va a ser A. Y siempre lo vamos a redondear. Eso es muy importante. Si aparece aquí en la tabla, puede ser que aparezca, dependiendo de la tabla que vos tengas, 15.99999, y eso es 16 redondeado. Esto es A. Entonces vamos a restarle a, le vamos a restar Z. Eso en la imagen dice que forma 18N. Quiero que vean el dibujo ahorita en este momento, vean que dice 18N. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el elemento de las opciones posibles respuestas tiene que restado, A y Z, restado entre ellos, tiene que dar 18. Si el elemento que estamos analizando la resta no da 18, eso quiere decir que no es la respuesta correcta. Así que ya entendiendo esto, vamos a pasar a las respuestas y por favor vean conmigo y hagan este mismo ejercicio con cada una de las respuestas. Vamos a analizar la primera, ¿ok? Quiero que vean ahí el flúor, ¿ok? Voy a tomar aquí la tabla periódica para poder verla. Quiero que vean el flúor tiene dos números, 9 y 19. Si ustedes restan esos dos números, 9 y 19, van a notar que no va a dar una respuesta como 18, va a dar 10. Entonces significa que no es el elemento que andamos buscando, ¿ok? Cloro, vayan a buscar el elemento el cloro en la tabla periódica y van a ver que el cloro tiene como número menor 17, que es el número atómico, y número mayor 35. Y si usted resta 35, le quita 17, le va a dar 18. Lo que garantiza que tiene 18 neutrones. Y a la par de la respuesta, la pueden ver en pantalla, dice, el cloro es porque presenta 17 protones. Ah, bueno, pero ¿por qué dice los protones? No entiendo eso de los protones. Ah, muy bien. Véanlo acá, se los había dicho antes. El número atómico es igual a los electrones y es igual a los protones si el átomo es neutro. El cloro es neutro. Vamos a ver, porque me acaban de decir que las respuestas que están ahí son átomos neutros. Eso quiere decir que, ¿cuál es el número atómico del cloro? 17. ¿Cuántos electrones va a tener el cloro? 17. ¿Y cuántos protones va a tener el cloro? 17. O sea que, efectivamente, el cloro es la respuesta correcta, porque la resta del cloro de A con Z da 18. Y además,
verificamos que sí, efectivamente tiene 18 protones, dando esto como la respuesta correcta. Veamos por qué las otras respuestas no son correctas. La otra dice argón. Quiero que lo busquen conmigo en la tabla periódica del argón. El argón tiene 40 y 18. Si usted lo resta, no le va a dar los 18 neutrones, ¿verdad? 40 y 18 no le va a dar 22, o sea, no le va a funcionar. Ya de ahí está descartada la respuesta. Y si buscan el oxígeno tiene 8 y 16. Y la resta no daba 18. Si damos la resta del oxígeno como tiene que ser, la resta del oxígeno va a dar nada más 8. Pero ocupamos un elemento que la resta nos dé 18. El cloro es la respuesta correcta. Muy bien, vamos a continuar a la próxima pregunta. ¿Ok? Esta pregunta es de configuración electrónica. Vamos a hacerles un repaso rápido de configuración electrónica. Recuerden que la configuración electrónica es un método, una escritura química que tiene cada elemento, que va describiendo cada elemento de la tabla periódica de acuerdo a propiedades. En este caso vamos a hablar de lo más importante, que son los niveles de energía, los subniveles de energía, y con base a eso podemos predecir cómo se comporta el elemento y otras cosas más que tengan cada uno de ellos. Entonces vamos a la pregunta. Vamos a ver ahí, por favor. Vean ahí en la pantalla, tengo el calcio y el cloro. Esa escritura es la configuración electrónica. Repasemos qué es configuración electrónica, por favor, cada quien. Y si fuera el caso que usted se le olvidó todo el tema por completo, pues me lo dejan en los comentarios y hacemos un video solo explicando el tema de configuración electrónica. ¿Ok? Vean ahí, tiene el calcio. El calcio es configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Está perfecta. Y el cloro tiene 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Ok, una vez que ya tenemos esto, pues están correctas. Vamos a ver qué es lo que quieren. Vean ahí, por favor, la pregunta. Dice, con base en las estructuras electrónicas anteriores, para el calcio y el cloro, el valor de electrones de valencia. Ok, vamos a marcar ahí valencia, es la palabra clave. El nivel donde se ubica. Ok, me preguntan varias cosas en consecución. Entonces, la primera, valencia. Luego, el nivel donde se ubican. El valor de los subniveles. ¿Ok? ¿Y dónde se encuentra el electrón diferenciante? Corresponde respectivamente. ¿Dónde se encuentra el electrón diferenciante? Ok, vamos a explicar porque tiene muchos temas esta pregunta. Creo que es una pregunta bastante compleja. Entonces vamos a borrar acá y vamos a explicar de una vez eso. Primero, el primer término que nos dan. Dice electrones de valencia. ¿Qué es el electrón de valencia? ¿Okay? Vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del calcio conmigo y luego haremos el de cloro. Le daré un chance para que lo intente y luego yo. Ok, vamos a lograr el calcio. Vean en pantalla ahí la configuración. Si no, yo se las pongo acá. Creo que vean ahí, voy a ponerlo acá. Calcio es 1s2. Voy a ponerlo lo más grande que pueda. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Ok, quiero que lo vean ahí. Ahí tengo la escritura, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es el electrón de valencia? El electrón de valencia nos va a decir cuántos electrones tiene el elemento, el átomo en este caso, para poder hacer un enlace químico. En este caso, el calcio, efectivamente el calcio, van a ver que en la tabla periódica, vamos un momentico a ver la tabla periódica, van a ver que en la tabla periódica el calcio está en la familia 2. Eso quiere decir ya por una regla que el calcio tiene 2 electrones de valencia, pero vamos a verificar si es cierto con la configuración que es lo que nos están dando. Entonces quiero que vean cuál es el nivel de energía mayor. ¿Qué era el nivel de energía? Los números que aparecen delante de estas letras S, P, el número 1 significa nivel 1 de energía, nivel 2 que se repite 2 veces, nivel 3 que se repite 2 veces y el máximo nivel de energía, quiero que lo vean, es el 4. ¿Qué quiere decir eso? Espero que ustedes van a ver que el 4 es el máximo nivel, entonces solo nos importa lo que aparezca con el número 4. Entonces voy a sacar esto, lo voy a pasar aquí a la pantalla específicamente y les voy a proyectar una imagen muy importante para explicar solamente qué significa 4S2. ¿Ok? Veanla ahí en pantalla. Ok, el 4, el nivel de energía. ¿Qué es la letra S? La letra S viene lo que son los subniveles de energía. Los subniveles de energía son 4 subniveles. La letra S, la letra P, la letra D y la letra F. Y es importante que más adelante vamos a ver, si bien de la complejidad,
cada letra de esas tiene un valor. Por el momento no lo vamos a mencionar. Sabemos que cada letra tiene un valor. Ah, bueno, sí, nos lo preguntan, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos a ver. Nos lo preguntan, el nivel donde se ubica y el valor de los subniveles. Entonces vamos a decir los valores. Pongo en pantalla de una vez los valores de cada letra, véanlo ahí. S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Ok, entonces vamos a enfocarnos en el 4S2, que no lo he quitado, quiero que lo vean a ver. 4 es el nivel, ¿ok? Entonces vamos a ver, el nivel donde se ubica es 4. El valor de los subniveles, ¿cuál subnivel es? La S. ¿Cuánto vale la S según lo que puse ahora? 0. Entonces es 4, 0, más o menos. Y me preguntaban por los electrones de valencia. Entonces, el orden correcto sería electrón de valencia, 2. Nivel donde se ubica, 4. Valor del subnivel, 0. Si ustedes notan la opción, vamos a ver, el orden sería 2, 4, 0. Eso es lo que da el orden para quién. Ah, pues para el calcio. Vamos a hacer lo mismo para el cloro. Bien, quiero que vean algo que pasa con el cloro. Bueno, pues que les voy a dar un tips. Todos los electrones de valencia van a concordar con la familia. Eso quiere decir que los de la familia 1 tienen 1, los de la familia 2 tienen 2, familia 3 tienen 3, familia 4 tienen 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta la última familia. Entonces quiero que vean que el cloro, rápidamente en la tabla periódica, vamos rápido a verlo y van a ver que el cloro está en la familia 7. ¿Qué quiere decir entonces? Que tiene 7 electrones de valencia. Pero van a verificar conmigo, les pongo otra vez la configuración en pantalla del cloro, quiero que la vean. ¿Y cuál es el máximo nivel de energía? El nivel 3. Profesor, pero el nivel 3 se repite 2 veces. Muy bien, arriba ese numerito son los electrones. Entonces, como se repite 2 veces, vamos a sumar esos dos números. Quiero que los vean ahí como yo lo represento en la pantalla. Eso quiere decir que 3P5 más el 3S2, eso nos va a dar 5 más 2 es 7. Por lo tanto, tendría 7 electrones de valencia. Muy bien, electrón de valencia es 7, el nivel. Ah, el nivel, ya entendí. Se me perdí con la pregunta. Nivel 7, valencia. 3 es lo que es el nivel 3P, 3, que se repetía 2 veces. Y la P que valía 1. Entonces está muy bien. Ok, les recuerdo, y quiero que lo hagan ahí porque les voy a poner la representación en la pantalla. Les recuerdo que el electrón diferenciante es lo último que se coloca en la configuración electrónica. O sea, que en este caso la configuración electrónica para el cloro, el 3P5, todo eso representa el electrón diferencial. ¿Ok? Vamos entonces que la respuesta correcta es la opción A. Quiero que vean las respuestas en pantalla y puedan ver que la opción A tenía 2, 4, 0 y por último tiene 7, 3, 1. Y bueno, pues que con eso nos quedamos con esa parte. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con una pregunta de enlaces químicos. Antes de iniciar con la pregunta, voy a explicar primero los 3 tipos de enlaces químicos y una vez que ya lo tengan claro, vamos a la pregunta, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Dice que los enlaces químicos son 3 tipos. Tenemos enlace iónico, ¿ok? Y enlace covalente. Y está el enlace metálico, ¿ok? El enlace iónico es la unión de elementos metales con no metales. ¿Okay? Ya pues en la tabla periódica les recuerdo que los metales y los no metales, quiero que hagan la imagen para recordarles dónde están los metales y dónde están los no metales. ¿Okay? Recuerden que hay una división intermedia llamada metaloides. Okay. Muy bien. Una vez que ya saben qué es metales de no metales, pues que ustedes ven una unión de alguno de ellos dos, eso inmediatamente va a representar un enlace iónico. Ahora, el otro grupo son los enlaces covalentes, que los enlaces covalentes son uniones de solamente no metales. Eso quiere decir que, por ejemplo, puedo tener unido fósforo con oxígeno, puedo tener cloro, no sé, con oxígeno, o puedo tener uniones de nitrógeno con hidrógeno, que el hidrógeno, aunque aparezca en el otro lado, es un no metal, para que lo tengan presente, ¿ok? Entonces, bueno, pues que son uniones de no metales, también pueden ser uniones con ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, oxígeno con oxígeno, flúor con flúor, nitrógeno con nitrógeno, cloro con cloro. Que eso en química se conoce como moléculas diatómicas. Muy importante. Y por último, tenemos el grupo de los elementos metálicos, que aparecen generalmente solos, tienen un mar de electrones. ¿Ok? El elemento metálico generalmente como enlace aparece solo el símbolo representado solo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, bien, repito, iónicos, covalentes y metálicos. Vamos a ver la pregunta, ¿ok? Dice lo siguiente. Vean en pantalla la representación, vean la siguiente imagen. ¿Okay? No, vamos a ver primero la pregunta y luego les pongo la imagen. Como práctica para la prueba parcial de química, 2 estudiantes cuentan con la anterior lista de fórmulas de compuestos químicos, los cuales deben ser clasificados según su enlace. ¿Cuáles números de los anteriores identifican compuestos que solamente tengan un enlace covalente? ¿Cuál es la covalente?
entre no metales. Unión de dos no metales o de ellos mismos. Puede ser su copia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver las opciones en pantalla y vamos a ir descartando una con una. Conmigo, yo las encierro en un círculo, las respuestas correctas, y vamos a ver si ustedes la pegan. Bien, la primera, CH4. ¿Consideran que sí o no? Pues correcto. Sí, porque el carbono es un no metal y el hidrógeno también. Entonces la opción 1 es verdadera. Vean la opción número 2. Carbono e hidrógeno, pues también es verdadera, son no metales. Vamos a ver la opción número 3. La opción número 3, tengo Na y cloro. Veanlo en la tabla periódica. Sodio está en la primera familia, el cloro está en la séptima familia. Esta es una unión de metal con no metal. Eso quiere decir entonces que efectivamente es un iónico, para que lo vean como ejemplo. Y la otra que tengo por ahí, la cuarta, tengo la plata y el flúor. La plata está como metal, el flúor está como no metal. También es un enlace iónico. Eso quiere decir que solamente la respuesta 1 y 2 serían las correctas. Y pues ahí quedamos con esta pregunta. Pues vamos a continuar. Ahí para que lo tengan presente, siempre tener la tabla periódica a mano porque es muy importante. Yo voy pasando aquí cada una de ellas. Y bueno, vamos a seguir con la pregunta esta de, vamos a ver, clasificación de compuestos. Dice... como si fuera un falso verdadero, ¿es correcto o es incorrecto? Bueno, primero vamos a ver los ejemplos y luego vamos a ir a ver las opciones de respuestas para ver si son correctas o no. Ok, entonces dice lo primero. Vean las imágenes. Aparece el fluoruro de potasio. Ok, veanlo ahí, símbolo químico KF. Aparece el agua, que todos la conocemos como H2O. Y aparece el amoníaco, que es NH3. Recuerden que el amonio es NH4. Bien, de acuerdo con la imagen anterior, con lo que acabamos de ver, muy importante que me ponen la fórmula química. Eso es súper importante. Así que vamos a ver la pregunta. Se las pongo en pantalla. ¿Ok? Ok, vean las opciones que aparecen ahí. Dice la primera. La 2 y la 3 representan enlaces iónicos. Ok, vamos a ver. ¿Qué era un enlace iónico? Metal con no metal. La 2 son no metales. Y la 3 son no metales. O sea que la opción A, falsa, eliminada. Eliminémosla de una vez. Veamos la opción 2. 1 y 2 presentan enlaces covalentes. La 1 es iónico y la 2 es covalente, pero no la 1 y la 2. Eliminada también. La opción 3 dice, la 2 presenta iónico y la 3 presenta covalente. La 2 no es iónico, la 2 y la 3 las dos son covalentes, entonces tampoco está eliminada. Y si no es gallo es gallina, ¿verdad? Entonces vamos para la cuarta. Dice, la 1 es iónico y la 2 es covalente, lo cual es correcto. Vean que si ustedes saben la teoría, eso es muy sencillo. Pero hay que tener todo al dedillo, como dice uno, hay que practicar bastante. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta un poco más teórica, así que vamos a leerla ahí y van a ir conmigo. Dice, lea la siguiente información. Vamos conmigo. La gran variedad de propiedades que presentan los compuestos no solo se debe a que están constituidos por distintos elementos, sino también al tipo de fuerza existente entre los átomos para mantenerse unidos. Ok, vamos a ver porque hay una palabra que está resaltada en negrita. Vamos a tener que volver a leerlo un poco más cuidadoso para ver si es algún tipo de trampa o algo ahí. Vamos a ver. La gran variedad de propiedades que presentan los compuestos, o sea, las propiedades que tengan físicas o químicas, no lo dice, ¿verdad? No es por la unión de los elementos, sino que también se debe al tipo de fuerza existente entre los átomos. O sea, que le está dando crédito a que, obviamente, el elemento químico uniéndose con otro le va a dar ciertas propiedades químicas o físicas, pero que es de mayor importancia, en este caso también hay que ponerle más cuidado a que el tipo de fuerza que interactúan entre ellos. El tipo de fuerzas. Recuerden que tenemos varios tipos de fuerzas. Tenemos fuerzas, por ejemplo, de London, de Van der Waals, tenemos puentes de hidrógeno, de dispersión, dipolo inducido, que son un montón de tipos de fuerzas, donde lo que estamos analizando es que si, por ejemplo, el sodio se une con, no sé, con el cloro, esa unión, aparte de ser iónica, ¿qué tipo de fuerza tiene? ¿Será un enlace químico muy resistente o será que se pueda romper fácilmente? Eso es lo que analizamos cuando decimos el tipo de fuerza. Entonces vamos a ver las opciones, a ver qué es lo que dice y van ahí conmigo en pantalla. ¿Cuál es el concepto descrito según el texto anterior? Dice ahí, la electronegatividad, porque depende de la fuerza. Bueno, puede ser. La 2, la geometría espacial, porque la distancia es necesaria. ¿Okay? El enlace químico, porque es la fuerza que une los átomos. ¿Okay?
La hidratación porque los orbitales se mantienen separados. Bueno, pues que la opción D no tiene nada que ver en el asunto. ¿Ok? Vamos a ver, es un concepto especial. Vamos a ver, electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad es la fuerza que interactúan ciertos átomos, los cuales les permite tener una unión más resistente con los enlaces químicos. Por ejemplo, un cloro o un flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, esta electronegatividad le da tanta fuerza al flúor que le permite arrancar electrones a otros elementos. ¿Ok? Que podríamos estar diciendo que esta sería la respuesta correcta. La geometría, creo que hay un tema en química llamado geometría molecular, que nos va a decir cuál es la posición o la forma más equilibrada en la cual pueden estar los átomos entre sí. O sea, cómo puede estar la forma más equilibrada posible, pues, por ejemplo, de moléculas como el amoníaco u otras. Cada quien ha visto ciertas geometrías moleculares y han visto cómo los enlaces químicos se tuercen para formar figuras geométricas, ya sea plana, trigonal, piramidal o algunos otros tipos de estructuras. Entonces, pues, que esta se relaciona con la repulsión y no tanto por la unión. ¿Okay? El enlace químico, ¿por qué es la fuerza que los une? Bueno, es que los enlaces químicos en general, el concepto de enlace químico es la unión de elementos, pero eso es como lo que está en la primera parte de la definición, pero lo que se está enfocando es en la segunda parte, porque dice que no solo se debe a esa unión de enlace químico, sino a lo otro, que sería la electronegatividad como la respuesta correcta, que sería la opción A. ¿Ok? Continuamos porque vamos que esto es un poco, a pesar de que es un poco, vamos a decir que es teoría aplicada. ¿Okay? Vamos a ver qué es teoría aplicada. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta sumamente larga porque esta pregunta amarra otras dos preguntas más. O sea que en base a esta pregunta hay que contestar una secuencia. ¿Okay? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en pantalla las sustancias químicas que nos dan. Quiero que las vean todas. Voy a completar toda la pantalla. Las voy a acomodar ahí para que las vean, las puedan anotar. Y luego vamos a la pregunta. Mientras yo voy leyendo, quiero que la vean en pantalla. Y van a ir cambiando ahí. ¿Ok? La primera dice, considera la siguiente información y responda de la 48 a adelante. 49 por ahí. En una clase de química, un grupo conformado por ciertos estudiantes deben clasificar los siguientes materiales. Es una pregunta de clasificación. Según el número de elementos diferentes que hay en cada uno de ellos. ¿Okay? Que vamos a clasificarlos según por el número de elementos. Recuerden que hay 3 clasificaciones. Bien. Elementos que son binarios, que son compuestos por 2 elementos. Elementos ternarios o terciarios, compuestos por 3 elementos. Y los elementos clasificados como cuaternarios, que están compuestos por 4 elementos. Aunque esto suena muy sencillo, es fácil caer en una trampa, porque algo que a veces se nos olvida es que el elemento no se puede repetir. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una unión de carbono, hidrógeno, oxígeno, los 3 son diferentes, por lo tanto voy a decir que es ternario, porque son 3 elementos. Pero si tengo una unión, por ejemplo, de carbono y tengo hidrógeno y luego vuelvo a aparecer carbono y luego hidrógeno, pues ya apareció el carbono y ya apareció el hidrógeno, solo lo cuento una vez cada uno. Eso quiere decir que esta unión sería binaria, es decir, no volvemos a contar el elemento que se repite, para que no vuelvan a caer en esa trampa. Entonces, una vez dicho esto, vean las imágenes y vamos a intentar de manera personal conmigo en el video clasificarlos. Yo pongo la primera imagen, le doy 5 segundos y a la par le pongo si es binario, ternario o cuaternario. ¿Okay? La primera imagen quiero que la vean ahí en pantalla. Dice que se llama el cloruro benzalcónico y quiero que vean ahí los elementos que tiene. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y cloro. ¿Cuántos tiene? 4. ¿Son diferentes? Sí. Es cuaternario. Perfecto. Vamos con el siguiente, la anilina. La anilina dice que son carbono, hidrógeno, nitrógeno y se repite hidrógeno, entonces no lo cuenta. Sería ternario. ¿Ok? Así sucesivamente. Entonces, una vez que ya les voy a ir poniendo las imágenes, veanlas ahí más o menos rápido. Vamos, dióxido de carbono, el siguiente es el hidróxido de sodio, siguiente cloruro de sodio, luego el ácido sulfúrico, el ácido acético y el bicarbonato de sodio. Lo invito a que haga la clasificación de cada uno por separado, pero vamos a ver qué dice la pregunta, porque dependiendo de la pregunta, pues clasificamos. No vamos a ver si hacemos todas o no. Entonces dice, vamos a ver la pregunta ya enfocado a esas imágenes. Dice la pregunta la siguiente, 40-48. Efraín y Yulisa determinan que el ácido acético y la anilina se clasifican como. Entonces, les pongo las imágenes, ácido acético y alinina. Vamos a ver, el ácido acético, quiero que la vean en pantalla. ¿Cuántos elementos diferentes logran ver ustedes? Pues yo veo carbono,
hidrógeno y oxígeno. Yo veo 3. Entonces el ácido acético es ternario. Y luego el siguiente es la anilina. Y la anilina fue el que acabamos de ver, que trae carbono, hidrógeno, nitrógeno. También es ternario. O sea que la respuesta correcta es que ambos son ternarios. Entonces sería la opción A. Vean en pantalla, pues está excelente, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 49 dice: Sebastián determina que dentro de los materiales incluidos los compuestos cuaternarios, ¿cuáles son? Pues vamos a ver, porque el primer compuesto que vimos el día sería el cloruro benzalcónico, que tenía 4 elementos diferentes. Y el siguiente, si ustedes ya hicieron la tarea conmigo, pues vieron que el bicarbonato de sodio trae sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno, que también trae 4. Eso quiere decir que el cloruro benzalcónico y el bicarbonato de sodio serían las respuestas correctas. En este caso vamos a ver, bicarbonato de sodio y el cloruro benzalcónico sería la opción D. Verla en pantalla, pues es la respuesta correcta. Ok, vamos con la pregunta 50. Así que pues no se despeguen porque se está poniendo esto bastante bueno. Bien, vamos con la pregunta 50, es de reacción química. Pero nos dice nada más de como localización. No vamos a hacer reacciones químicas todavía, sino simplemente es como de identificar el nombre. Recuerden que en química hay un área llamada nomenclatura de compuestos. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los números que concuerdan. Entonces, dice lo siguiente, vean nada más ustedes, dice: Félix consumió algunos alimentos que produjeron acidez estomacal. El farmacéutico le recomendó un antiácido, que es algo normal. Además, le explicó una de las reacciones químicas que ocurren en el estómago y le puso el ácido clorhídrico con hidróxido de magnesio, que es más o menos la leche magnesia. ¿Ok? Entonces, esa reacción química, veanla en pantalla, las etiquetan con números 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quieren decir? Pues que obviamente son compuestos químicos, cada uno de ellos tiene un nombre y pues hay que repasar la nomenclatura química. Vamos a repasar el nombre de cada uno de ellos. Dice ahí: el nombre del antiácido que el farmacéutico le recomendó a Félix corresponde a cuál. Bien, es una pregunta un poco profunda porque no le está preguntando básicamente por cómo se llaman cada uno de los compuestos. No, le está preguntando por el antiácido. Bien, vamos a ver si ustedes saben pues que si yo tengo acidez en el estómago, tengo que tener alguna sustancia ácida. Y la primera sustancia de la reacción química es el HCl, eso es un ácido clorhídrico. Eso quiere decir que eso es lo que está en mi estómago. Y luego tengo que el doctor me da el antiácido, que en este caso es el hidróxido de magnesio, que es como la de leche magnesia. Entonces, en este caso es el hidróxido, el antiácido que me recomienda el farmacéutico. Los otros dos son productos de la reacción química. Se están generando en mi estómago, pero no es lo que el farmacéutico me dio. No es la pastilla, ni el jarabe o lo que me haya dado en ese momento. Entonces, en este caso, la pregunta es un poco atacando el conocimiento para ver si usted sabe qué es lo que se está ingiriendo en su cuerpo, porque no le está preguntando específicamente, dígame el nombre del compuesto 1, 2 o el 3 o el 4. No, le está preguntando por el antiácido. Entonces, tiene que entender usted que lo que usted está consumiendo está neutralizando la acidez de su estómago. Entonces, en este caso, el hidróxido de magnesio se encuentra en la respuesta, la opción C, la pueden ver en pantalla, que sería la respuesta correcta. No hay que decir hidróxido de magnesio 2, ni 3, ni 4, ni 5, porque si recuerdan conmigo y si van a la tabla periódica, el magnesio está en la familia 2 y lo que está en la familia 1, 2 y 3 no se dice el número romano en la nomenclatura. Para los demás, pues hay que hacer una aclaración. Entonces, vean que la pregunta, más que una línea simplemente para decir el nombre, pues había que entender que el antiácido es algo que usted está consumiendo en el momento y ver dónde estaba en la reacción química. Recuerden que al principio se llaman reactivos y al final se llaman productos. Bien, vamos con la 51. Dice lo siguiente, quiero que la vean en pantalla. Un laboratorista químico debe identificar los reactivos de 6 recipientes con el nombre y la nomenclatura. Ok. Asignados de forma científica por la IUPAC. La IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que se encarga de dar los nombres a todas las sustancias químicas que hay. Entonces dice, con base a la identificación elaborada en la lista de los nombres y fórmulas químicas, aparece una lista que quiero que la vean ahí, la voy a colocar en pantalla. Y aparecen varios compuestos. El ácido nítrico, vamos a poner la fórmula a la par, vean ustedes cómo es el ácido nítrico. Luego aparece el ácido fosforoso, quiero que lo vean ahí también. Luego el clorato de potasio, veanlo de una vez. El sulfito de cobalto, quiero que lo vean. El carbonato de sodio, ahí creo que hay un pequeño error de escritura, porque la N y la A vienen en mayúscula las dos. Entonces es notable que hay un error ahí en esta pregunta porque el símbolo Na no existe. Es una N y una A minúscula. Entonces, pues se nota que es carbonato de sodio, pero el símbolo está mal representado. ¿Okay? Y luego aparece el N2O5,
que es un compuesto no metálico, que es el pentóxido de dinitrógeno. Entonces, bueno, pues que ahí están los compuestos, ya se los puse en pantalla. ¿Qué nos preguntan? La pregunta dice aquí, ¿cuál opción contiene los nombres químicos correctos de los compuestos 5 y 6? O sea que veníamos etiquetando los nombres, pero ahora nos dicen que el 5 y el 6 tienen la fórmula química y quieren el nombre. Bien, pues hay que saber si los radicales oxigenados no queda de otra. Yo sé que es cansado, son varios, pero hay que aprenderse. Bien. El CO3, el compuesto CO3 se le llama carbonato y el Na es el sodio. Entonces significa que el nombre del compuesto 5 es carbonato de sodio, que estarían en todas las opciones. Pues que todas las opciones dicen carbonato de sodio. Solo la opción D, quiero que la vean en pantalla, no tiene sentido porque el sodio está en la familia 1, usted no puede decir carbonato de sodio 2, pues que esa está eliminada de un solo tipo. Y luego el N2O5, que tenemos dos maneras de decirlo, como la manera un poco más anticuada, pentaóxido, porque se dice por nomenclatura de estequiometría. Estequiométrico es que usted va diciendo cada número, cada subíndice y cada elemento, como tiene que ser. Por ejemplo, el 5 se dice penta. Entonces, en este caso, la O es óxido, entonces dice pentaóxido. El 2 se dice di y luego sigue nitrógeno. ¿Cuál es el asunto que es más bonito? Y se lo he dicho así a muchos estudiantes, es más bonito llegar a decir pentóxido, suena como más feeling, más bonito, ¿verdad? Entonces vean que las opciones ahí, quiero que las vean en pantalla, la opción dice pentóxido, ambas opciones de dinitrógeno. Entonces, ahí el error que tenemos es que hay una opción que dice carbonito. Pues que el carbonito no existe, ¿ok? Es el carbonato. Entonces sería la opción C en pantalla, vean ahí, sería la respuesta correcta, carbonato de sodio y el pentóxido de dinitrógeno, la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces vean que hay que saber la nomenclatura. Repasemos nomenclatura, si gustan, ya saben, en los comentarios, y hacemos una clase especial solo de nomenclatura, los 6 tipos de nomenclatura. Vamos a ver si son 6, sí, son 6 tipos de nomenclatura que son básicas en este tipo de pruebas. Bien, vamos con la siguiente pregunta, es una pregunta un poco más extensa, pero antes de leer el texto vamos a ir primero a analizar que nos dan una reacción química y además en la reacción química identifican el estado en el que se encuentra el compuesto. Es decir, si el estado está líquido, sólido, acuoso, aunque no es líquido, acuoso no es lo mismo. El acuoso viene como ácido, el líquido es puramente puro. Y el estado G, que significa que está en un gas. ¿Okay? Esos estados pueden aparecer con las letras o pueden aparecer con flechas. La flecha para arriba significa que es un gas, al igual que la G. Y si la flecha es para abajo, es un sólido, al igual que la S de sólido. Ok, dice ahí, ¿cuál es la cantidad de moles de butano que requiere para producir 10 moles de dióxido de carbono? Es una pregunta de procedimiento, así que pues, me veo obligado a resolverla aquí en la pizarra. Así que pues voy a borrar y ya continúo con ustedes. Bien, aquí les traigo más o menos una explicación, tuve que copiar, así que pausé un momento, pero ya estamos de regreso para entender esa pregunta. Esa pregunta hay de dos maneras de entenderla, la manera sencilla y la manera procedimental del por qué es así la respuesta, ¿ok? Hay que saber la procedimental porque las siguientes preguntas vienen desarrollándose en esta línea que yo les pongo acá. Por ejemplo, si a ustedes le dan un compuesto que está en gramos, tengo 20 gramos de nitrato plata o algún compuesto químico en gramos y le ponen una ecuación química, hay que hacer lo que entramos en el mundo de la estequiometría, que es el cálculo para ver cuánto generamos o cuánto producimos al combinar ciertas sustancias químicas, que en la vida real se ocupa un montón. Entonces, por ejemplo, si tenemos la sustancia en gramos, podemos hacer un pase a moles, es decir, como una conversión química a algo llamado moles. Luego de que ya lo tenemos en moles, vamos a analizar la reacción química. ¿Qué sucede? ¿Cómo están esos compuestos en la reacción química? ¿Cuánta cantidad hay de ellos en moles? Que es muy sencillo, ya se lo voy a mencionar. Una vez que ya hacemos el análisis de esto, si no hay otra pregunta diferente, podemos tener la respuesta directa en moles de una vez. Podemos hacer una conversión más para pasarla a partículas o átomos o moléculas, si fuera el caso, que las tres significan lo mismo, con algo llamado número Avogadro. Vamos a ver si ahorita lo utilizamos. Y la otra opción es tenerla otra vez en gramos. Pero la misma sustancia que estaba al inicio no es la misma que está al final. Estamos analizando siempre otra sustancia diferente. Entonces, vamos al caso que tenemos. Quiero que vean la reacción química que voy a poner ahí, porque es la que vamos a analizar. Quiero que vean la reacción química primero y vamos a hacer primero el análisis mental. Un análisis donde vamos simplemente a deducir por lógica de qué es lo más obvio, ¿saben? Entonces vean la reacción química que está en pantalla, logren ver que el primer compuesto es el CH4H10, que es el butano, es un compuesto orgánico.
Este tiene, entonces en este caso, logre ver que hay un 2 al principio. Ese 2 es los moles. Es decir, que hay 2 moles de esta sustancia. Luego aparece el oxígeno. ¿Cuántos tiene? 13, correcto. Luego aparece, después de la flecha ya han dado los productos, aparece el dióxido de carbono nuevamente. ¿Con cuánto? Con 8. Y luego aparece ahí, y luego aparece por ahí el agua, pero está un poco mal borrosa acá. Aparece el agua y aparece con un 10. Esto quiere decir entonces que cada numerito que aparece al frente en la ecuación, que ya lo voy a marcar ahí, veanlo, son los moles de cada uno, ¿ok? Vamos por lógica, bien. Me están preguntando de butano versus dióxido de carbono. 2, ¿verdad? 2 moles de butano me produce ¿cuántos de dióxido de carbono? Entonces, si ustedes ven, yo necesito saber cuántos se pueden producir. Vamos a la pregunta, vean, se los pongo ahí en pantalla. Dice de moles de butano que se requiere para producir 16 moles. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer eso. Se puede hacer con una relación sencilla, se puede hacer con una regla de 3, lo cual se puede aplicar en química. Y vean que la fórmula de la ecuación es muy amable porque ven que 2 moles de butano produce 8 moles de butano. Pero me están preguntando cuánto es para 16. Entonces, yo podría decir que es el doble. Si 2 me dan 8, para llegar a 16 ocuparía el doble. En este caso, entonces podemos decir que ocuparíamos el doble del reactivo para poder llegar a obtener los 16 totales. Para obtener esos 16 moles también hay otra opción. La otra opción es aplicar la estequiometría, como lo dije anteriormente, para aplicar una ecuación y esto nos permita hacer la relación a la inversa. Voy a plantear algo parecido a lo que está acá, pero con lo que acabamos de ver, ya corregido, con los 16 aplicando la ecuación de la reacción, y se los voy a poner en pantalla para que lo puedan ver. Van a ver que yo voy a hacer una relación donde voy a eliminar, voy a utilizar exactamente los componentes de reactivos y productos en el orden que acabo de plantear, y van a ver cómo yo puedo calcular la cantidad de dióxido de carbono tomando en cuenta, eso sí, lo que necesite de butano. Así que se los dejo ahí para que lo puedan ver. Yo voy a aplicar la ecuación estequiométrica, es simplemente a seguir los pasos que yo acabo de mencionar. Si tienen dudas me lo pueden comentar, pero yo voy a aplicar eso y me va a dar más o menos una relación de 4. Yo elimino los componentes del inicio y del final y voy a tener la respuesta, que en este caso es lo que ocupamos de dióxido de carbono. Así que ya se la voy a plantear para que la puedan ver, ¿ok? Si notan, vean que yo apliqué muy parecido a lo que acabo de decir, puse los 16 moles y eso va a aplicarse la fracción, que eso es lo que está en la ecuación, y eso por una simple regla, se lo multiplican ustedes en la calculadora y van a ver que la relación les va a dar, y obviamente la respuesta va a ser 4 en la calculadora, ¿ok? Estamos con eso entonces. Pregunta 53, así que vamos a ver qué dice la pregunta 53 y pues en algún momento vamos a aplicar más eso. Dice la pregunta 53, vean ahí conmigo en pantalla, aparece una reacción química, ¿ok? Entonces, y voy a leer lo que está abajo y todo, o sea, les voy a poner todo y lo leen conmigo de una vez. Dice, vean la siguiente reacción química, la pueden ver ahí, dice, corresponde a la primera etapa de la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, pues que es una reacción biológica, donde cada fórmula, según la interpretación que se haga de la ecuación, representa, dice, una molécula, un sustrato, un mol o un ion. Okay. ¿Cuál de las posiciones anteriores identificadas con los números 1, 2, 3 o 4 son correctas? Bien, vamos a ver. ¿Consideran que la opción 4 hay algún ion? De lo que trabajamos ya anteriormente. ¿Consideran que en esa ecuación hay algún ion? No. No hay metales con no metales, por lo tanto no podría ser. Entonces la opción 4 queda eliminada, dando eso una eliminación de 2 opciones automáticas de las respuestas. Quiero que aprendan a descartar, que es muy importante. Entonces les voy a poner las respuestas en pantalla, veanlas en este momento. Si ya sabemos que la opción 4 está eliminada, la opción 4 nos elimina la opción B y elimina la opción D, quedando solo para paso la opción A y C, donde la 1 y 3 son verdaderas, que obviamente podría ser una molécula o un mol, que ya lo vimos, pero en este caso hay que analizar si el 2 es un sustrato o no. Y bueno, pues que químicamente hablando, nosotros no hablamos de sustratos, nosotros solo hablamos de moles, partículas, átomos, en moléculas.
pero no hablamos de un sustrato. Entonces, en este caso, pues la opción A sería la correcta, la 1 y la 3 como molécula o mol, pero no sustrato, ¿ok? Entonces, pues que es una pregunta teórica de observación. Y vamos con la pregunta 54. Dice lo siguiente. Un estudiante realiza los cálculos que se indican para el compuesto arsenato de magnesio. Quiero que lo vean en pantalla. ¿Ok? Y aparecen ahí unos datos muy curiosos. Quiero que lo voy a invitar, tenga la tabla periódica a mano para que vea lo que va a pasar. Aparece Mg. Vaya a buscar el Mg en la tabla periódica. Rápidamente, ¿ya lo tiene? El Mg es el magnesio, familia número 2, y el magnesio tiene dos números. Arriba tiene el número 12 y abajo el número 24, lo puede chequear conmigo. Ese 12 es el número atómico y el número 24 es el número de masa. Y si usted nota, aquí aparece 24, el número de abajo, y dice gramo mol. ¿Ok? Cada valor que aparece ahí es lo que antes llamamos masa atómica, que luego la vamos a utilizar para el cálculo de la masa molar. La masa molar es que agarramos los elementos, buscamos ese número de masa atómica, y al sumarla completamos la masa total del compuesto. A eso le llamamos masa molar. ¿Ok? Entonces vamos a ver el magnesio 24, chequéelo conmigo, chequeé que el oxígeno 16, redondeado 15.99916, y chequeé también el arsénico por ahí, ¿sí? 75, lo puedes chequear. Luego por ahí tengo ahí la suma total. Claro, recuerden que la masa molar hay que agarrar, si usted ve, por ejemplo, 3 magnesios, tiene que multiplicar 3 por la cantidad de magnesio. O sea, si el magnesio era 24, hay que multiplicar 3 porque aparece 3 veces el magnesio, o sea, 3 por 24. Así sucesivamente con cada uno. Recuerden que los paréntesis es como en matemáticas. El número se distribuye a cada componente. Eso quiere decir que el 2 que está fuera del paréntesis del arsenato, ese 2 va a multiplicar al arsénico y va a multiplicar al oxígeno. ¿Okay? Entonces, para que tomen. Bueno, pues que ahí aparece el cálculo y nos dan el valor total de todo ese resultado. ¿Okay? Dice, el resultado final ejemplifica algo que en química se le conoce como masa molar. No es la masa atómica, porque la masa atómica es el numerito que estaba en la tabla, pero lo estamos utilizando para hacer una suma total llamada masa molar. No es el número de Avogadro y no es el número de partículas. Entonces, obviamente que es una pregunta teórica para saber si ustedes saben calcular masa molar, porque van a entrar ya en preguntas de cálculo donde vamos a ocuparla para los gramos, aquí o al final, la masa molar. Entonces, pues es muy importante tenerlo. ¿Ok? Y vamos ahora ya con la pregunta 5, es una pregunta de balanceo de ecuaciones químicas, así que no creo que no haga falta borrar, voy a dejarlo así y quiero que simplemente vamos a poner los resultados correctos del balanceo que aparece. ¿Okay? Recuerden que hay dos métodos de balancear. Generalmente en clase los profesores enseñan el balanceo por tanteo, que es un balanceo, yo digo que es un balanceo, así se llama, por tanteo, pero es bateando, pues que es un análisis, hay que saber batear, no es a lo loco, pero pues así se le llama, balanceo por tanteo, donde vos ves si a ti te falta un 2, pones un 2 acá, si te falta un 3, pones un 3 acá. Pero también tenemos otro tipo de balanceo, que es el balanceo algebraico, que ese sí aplica un método de cálculo para aquellos momentos donde las ecuaciones son tan difíciles que en mi cabeza no las puedo resolver, y como me cuesta tanto resolverla, entonces obviamente que prefiero hacer un proceso matemático y que la respuesta me llegue mucho más fácil. Entonces vamos con la reacción química, quiero que la vean en pantalla, y lo que trata es balancearla. ¿Okay? Aparece la explicación, el compuesto se llama perclorato de potasio y se descompone, descomposición química, porque aparecen dos productos, un clorato de potasio y un oxígeno diatómico. Entonces dice, ¿cuáles son los coeficientes para balancear la ecuación química? Bien, pues que vamos a intentar balancearla conmigo. Aún así, yo les voy a decir un secreto de cómo hacerlo de manera fácil. Vamos a intentarlo y pongo las respuestas en pantalla. ¿Ok? Bueno, pues que ¿cómo empezamos a hacer el balanceo, profe? Como me puede explicar, es que yo tal vez me ha costado esto. Bueno, muy fácil, vean. Primero que todo, analicemos átomo por átomo. Carbono. Si ustedes notan, el carbono al principio es 1, solo veo un símbolo de K. Y en los productos solo veo un símbolo de K. O sea que el carbono está balanceado, el potasio está balanceado. Aparece una K en los reactivos y una K en los productos, ¿ya? Está equilibrado. Analicemos el cloro. El cloro en los reactivos solo veo un cloro. El Cl está solito. Y al lado derecho, bueno, el Cl está con la O, pero el O le pertenece el 3, no al Cl. Entonces solo veo un cloro.
y al lado derecho en los productos veo el cloro también sodio, o sea que está balanceado. El problema de esta ecuación química es el átomo de oxígeno, porque noten que en los reactivos aparecen tres oxígenos, y en los productos aparecen dos oxígenos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Yo le digo a mis estudiantes que es el balanceo, es un tips, es un truco, balanceo metalero, como sé yo, que es muy fácil, porque cuando usted tenga el caso en el que usted tiene un número par e impar, o al revés, como lo tenemos en este caso, que el número 3 está de primero, el número 3 es un 2, y es el mismo átomo. O sea, no puede aparecer en sodio y luego en potasio, ¿verdad? No, es el mismo átomo. ¿Cuál átomo estamos hablando? Oxígeno. Oxígeno aparece con un 3 y luego aparece con un 2. Aplicamos, y digo a los chiquillos en clase, porque todos se ríen, la metalera. Agarramos el 2, agarramos el 3 y le damos vuelta y lo ponemos al frente, como los moles. Entonces, el 2 del oxígeno que está en los productos lo pasamos al frente del primer compuesto, al frente, donde se pueden poner los números, solamente se pueden poner ahí, nada más. Entonces ese 2 lo ponemos al frente y el 3 lo ponemos al otro lado. ¿Qué hicimos con esto? Un truco matemático. Vamos a ver que ahora el número que está al frente, el 2, va a multiplicar a cada elemento, a cada átomo de ese compuesto. Entonces, por ejemplo, quiero que vean ya la ecuación ya resuelta, les voy a hacer las flechitas para que vean lo que pasa y concuerde con lo que yo estoy diciendo. Eso quiere decir que en este momento que ponemos el 2 adelante, ya lo pueden ver en pantalla, van a ver que ahora tengo ¿cuántos potasios? ¿1 o 2? No tengo 2 porque 2 por potasio es 2 potasios. 2 por cloro, 2 cloros. Y tenía 3 oxígenos, pero ¿cuántos 2 por 3? 6 oxígenos. Vean lo que pasó ahora matemáticamente al otro lado. Si yo puse un 3 adelante, ahora si antes tenía 2 oxígenos y ahora lo multiplico por 3, 3 por 2 da 6, que es lo mismo que 2 por 3. Entonces, ya balanceamos esa parte. Profe, pero ¿qué pasa? Ahora al poner ese número del 2 y poner el número del 3, ya jodí el potasio y el cloro. No es muy fácil. Póngale al otro compuesto un 2 y en este momento ya se tiene la respuesta correcta de cómo se tuvo que haber balanceado esta ecuación química. Y pues que ahí le ponen unos cuadritos, no hay que usar los decimales, solo utilizamos el espacio del número entero, entonces se lo voy a poner en pantalla para que vean cómo se pone y se pondría simplemente la respuesta correcta sería 2 y un 3. Y ya quedamos con la respuesta correcta. ¿Ok? Truco, pues para que se lo aprendan, ¿verdad? Solo cuando aparece un número impar y par, o par o impar, no importa. Si ya aparece un número, por ejemplo, un 2 y un 4, ya, pues que ni modo, hay que usar otro método, la cabeza, pensar, o más adelante, pues si ustedes gustan, con mucho gusto les enseño el método algebraico. Bien, y por último tenemos acá una ecuación bastante grande. Dice, voy a poner primero la pregunta para ver qué es lo que nos importa de esta pregunta. La pregunta ya de fija, la final, y luego nos vamos al enunciado. Dice, a partir de la información descrita que se puede generar diversos cálculos de interés comercial. Por ejemplo, ¿cuántos moles de oxígeno, ¿okay?, se necesita para quemar 2,4 por 10 a la 24 moléculas de etanol? Ok, entonces esta pregunta es una pregunta de estequiometría, de lo que yo venía diciendo acá. Entonces voy a borrar esto y voy a colocar el enunciado acá para poder resolver la ecuación estequiométrica y cómo lo tienen que resolver ustedes. Vean que ahora empezamos ya no con gramos, sino que ni con moles, nos están dando para iniciar partículas, moléculas o átomos. Entonces, pues voy a decirles cómo se empieza con eso y cómo se puede quitar eso y qué hay que hacer para resolver esta ecuación. Porque dice que omita los espacios, omita los pasos, dice aquí. Dice que omita el espacio de decimales como en la ecuación anterior, simplemente quieren el valor como es. ¿Ok? Debe colocar dice por ahí, vean ahí conmigo la indicación, debe colocar en las casillas los coeficientes que balancean correctamente la ecuación en el orden de izquierda a derecha y omita los espacios con decimales. Entonces, esta es una ecuación también de balanceo. Nos dicen que pueden haber cálculos de interés comercial, como es el caso de hacer cálculos, pero al final nos dicen, no, pues que ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan para quemar esto? Es una pregunta comercial, pero al final el enunciado dice lo siguiente: debe colocar en las casillas los coeficientes para balancear. Entonces, en otras palabras, nos están preguntando por el balanceo. Un poco extraña la pregunta desde mi punto de vista, pero bueno, hay que balancearla. ¿Ok? Entonces pongo la ecuación en pantalla y procedemos a balancearla.
Ok, vean la ecuación ahí, tengo un C2H5H más un 3O2, dice por ahí 3, no, yo creo que ya está balanceada más bien. Okay, esa nota era para la ecuación anterior. ¿Sí? A ver. Sí, parece que sí. Entonces, no, sí, hay que hacer cálculo, no queda de otra. Nos preguntan por los moles, o sea que vamos a tener un número ya completo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 moles. Ok, entonces en este caso, vamos a verificar si está balanceada. Tengo 2 carbonos, 6 hidrógenos, aquí tengo 5 y no son 6. Tengo un oxígeno y 6 son 7 oxígenos, aquí 4 y 3 son 10. Es decir, ya está balanceada la ecuación química. Entonces vamos a hacer el cálculo, borro y ya regreso con ustedes. Bueno, y continuamos. Ya les puse aquí más o menos la representación de lo que estábamos conversando con respecto a la cantidad de moles de oxígeno. Está preguntando por los moles de oxígeno, o sea, cuántos moles de oxígeno se ocupa, se va a producir si logramos quemar 2,4 por 10 a la 24 moléculas de etanol. Bueno, pues que hay que entender primero la ecuación química. El etanol es la primera sustancia que aparece ahí, la pueden ver ustedes, y le agregan oxígeno. O sea, es una reacción de combustión. Entonces, bueno, pues que pasa lo siguiente. Como el etanol está en moléculas, vea que la palabra dice moléculas, yo necesito eliminar las moléculas. Químicamente hablando, el concepto molécula se elimina con un valor gracias a algo conocido, el número de Avogadro. Avogadro estableció una cantidad, este número define cuántas partículas, moléculas o átomos hay en un mol de cualquier sustancia química. Es decir, en un mol usted verifica cuánto es un mol de alguna cosa, usted lo toma y en un mol va a encontrar ese número de partículas o átomos. Entonces, para poder eliminar el concepto de moléculas, hay que utilizar el número de Avogadro. La única forma es haciendo ese proceso, para después entrar en el concepto de mol y ahora sí, entrar en el proceso de la reacción química, porque la reacción química solo se entiende en conceptos de moles, ¿ok? Cada reactivo, cada compuesto químico al frente tiene un número, ese número son moles. Entonces, cuando yo voy a la reacción química, yo analizo la reacción en términos de moles, no en términos de moléculas, o átomos, o partículas. Necesito por fuerza eliminar este concepto para poder analizar la ecuación química. Entonces, vean lo que acabo de hacer acá. Puse el valor que me dieron en moléculas y le apliqué el número de Avogadro. Vean que es una conversión. Como yo quiero quitar las moléculas, el número de Avogadro va abajo. Y arriba va el mol de cualquier sustancia química. ¿Cuál sustancia química estamos analizando aquí ahorita? El etanol. El etanol va ahí arriba. Entonces, un mol de etanol tiene tantas moléculas. Si la pregunta acá, en vez de moléculas, fuera átomos, usted le pone aquí átomos. Si aquí fuera partículas, usted pone aquí partículas. Lo importante es la colocación del número de Avogadro. ¿Estamos claros? Pues en este caso el número de Avogadro quita estas moléculas, entonces tiene que ir abajo para que se puedan eliminar, como lo están viendo ahorita. Una vez que ya tengo moles, como lo tuvimos en el ejercicio pasado, una vez que lo tengo en moles, ya ahora ya puedo entrar a la reacción química. Entonces vayan conmigo a la reacción química y vayan a ver cuánto hay de etanol. Al frente, si no aparece ningún número, siempre se asume que hay un 1. Y en el oxígeno logren ver que hay un 3. Entonces, como la pregunta va a ir siempre arriba, los productos van a ir arriba, los reactivos van a ir abajo. Vean que yo venía aquí con mol de etanol, tengo que poner abajo un mol de etanol para poder eliminarlos. Aquí por una simple coincidencia, aquí yo tenía un 1 y aquí hay un 1. Pero este número en la reacción química puede cambiar, ¿cierto? ¿Ok? Y bueno, el 3 lo tomamos de la reacción química, que lo pueden chequear, era un 3 anteriormente. Y cuando ya terminamos la reacción química, recuerden que siempre que salimos de la reacción química, salimos en respuesta con moles. A menos de que nos pidan específicamente la respuesta en partículas, átomos o moléculas, o en gramos, ya hay que aplicar otra conversión más. En este caso nos piden 2 moles de oxígeno. Si ustedes hacen esto en la calculadora, colocan los números, ponen este número por 1 entre 6, coma por 10 a la 23, por 3 entre 1, colocan solo los números y le dan igual, van a ver que la calculadora les va a dar 11,96 moles de oxígeno, que aproximadamente es 12. Aquí nos dan un espacio en la respuesta para colocar decimales. Como nos dan un espacio para colocar decimales, pues vamos a colocar los decimales. Entonces la respuesta se colocaría como 11,96. Véanlo ahí en pantalla. Si no hubiera espacio para decimales, pues usted podría poner 12, que en realidad pues que lo más correcto es colocar 12, porque cuando hablamos de moles, hablamos de 2 moles, 3 moles, 4 moles, 5 moles, aunque es posible tener fracciones, pero bueno,
En este caso, pues la respuesta sería 11,96 y podríamos tener en otros casos de respuestas cerradas, si fuera un marcar con X o alguna cosa así específica, tener un 12 moles de algo, lo que sea. Pero en este caso, pues dejemos, como tenemos decimales, dejemos el 11,96 y pues que aquí tendríamos ya la parte final de química. Para mí fue un placer estar con ustedes. Vean que las preguntas de desarrollo son de balanceo, porque para balancear y hacer estos cálculos, pues obviamente no nos están calificando esto, pero hay que hacerlo para poder dar la respuesta. Entonces, esto fue el desarrollo de química. Estas últimas dos preguntas que hicimos, las de balanceo, eran preguntas de, vamos a ver, las de balanceo, la balanceo anterior y esta son preguntas del desarrollo. Entonces vean que hay que ponerle bastante las tres ciencias. Para mí fue un placer estar con ustedes en física y ahora nuevamente en química. Y con mi compañera que estuvo con ustedes en biología y que ahora también estuvo en química. Bueno, espero que hayan aprovechado esto. Cualquier duda, recuerden que si ustedes comentan y tienen algo pues, que no me quedó claro, tal pregunta, con mucho gusto nosotros tomaremos esos comentarios y podremos armar un video nuevo aclarando específicamente a usted que hizo la consulta. Le ponemos un screenshot ahí, tal persona hizo una consulta y en base a esta persona pues hacemos un video nuevo, y si no pues luego ampliaremos algunos temas de mayor complejidad como la nomenclatura química, que es uno de los temas más difíciles en química para los chicos. También está la estequiometría, un poquito más ya de ejercicios un poco más técnicos, y algunos otros que en el área de química se les complica siempre. En el área de la física podríamos entrar en temas de repaso, ya más amplios en todo el tema, ¿verdad? Y en biología, pues si ustedes gustan también en los comentarios del video de biología pueden hacerlo y se les amplía un video nuevo. Entonces, pues un placer, espero que hayan disfrutado este aprendizaje, esta preparación para paro. Son muchos temas y son muchos conceptos que se nos van en estos pequeños videos de tal vez una hora que ustedes están sacrificando de todo su día, ¿verdad? Bueno, pues espero que les haya gustado y recuerden quedarse en casa y poder darle like a este video y compartirlo. Así que hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias.